La voz que ustedes escucharon durante esta grabación pertenece al bombero de la ciudad de Miami que primero tomó el riesgo de pelearse básicamente con los oficiales de la Guardia Costera que no querían permitir que este balsero que estaba prácticamente al borde de la muerte llegara a tierra. Le doy la bienvenida a Rodolfo y obviamente un orgullo estar con usted. Muchas gracias, muy bonito encantado. lo que hizo. También nos acompaña en esta noche aquí nuestro compañero René Pedrosa, que fue el que hizo hábilmente la entrevista en el Hospital Mercy hace 3 días, el primero y el único que ha entrevistado en Miami al señor Alexander Arteaga, que fue este cubano que estuvo 6 días en el Tama, pero también obviamente nos acompaña el profesor Enrique Patterson. Un gusto saludarlo esta noche. Rodolfo, yo quería preguntarle obviamente porque ha sido dentro de la tristeza y de la tragedia que representa la pérdida de 3 personas y más en estas condiciones, ha sido también muy bonito ver detrás de esto la historia tan humana que se vivió cuando vimos esta escena de este muchacho al borde de la muerte, desubicado, en condiciones muy dramáticas. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Te viste al borde de esa balsa en ese momento? Bueno, imagínense, hace 20 años atrás yo me tiré al agua desde las playas de Varadero en Cuba y con 2 cartas, una de llegar o de no llegar. Para mí me llegó muy bien de cerca porque éramos en la misma situación, éramos 4 en la balsa mía y ellos eran 4. Desafortunadamente 3 de ellos fallecieron y me llegó muy de cerca porque a veces cuando estaba dentro del mismo bote tratando de hablar con él, me olvidaba que estaba en uniforme y me creía más cubano que bombero. Me tenía que poner y entonces pensar que estaba como bombero y poderle darle los servicios médicos que necesitaba y poderlo llevar a tierra para que tuviera un chequeo médico más profundo por las condiciones en que estaba. Rodolfo, cuando usted hay una pregunta que usted le dice, ¿cuántos murieron? ¿Él le supo decir con exactitud? Él al principio nos dijo que eran 4 y que 3 de sus amigos habían muerto. Entonces él tenía en su billetera, él tenía la identificación de las 4 personas, incluyendo él. Cuando nosotros chequeamos la billetera con las 4 identificaciones, nos dimos cuenta que ese mismo día que nosotros rescatamos era su cumpleaños. Y la identificación de los otros 3 con el nombre y la fecha de nacimiento de cada uno. ¿Usted lloró en algún momento? Porque a mí como reportera me ha ocurrido en muchas ocasiones que hay historias que normalmente le tocan más a uno el corazón que otras. ¿Lloró en algún momento? Estuve a punto de llorar en varias ocasiones, estuve fuerte, me contuve de no hacerlo, pero cuando ayer me entrevistó acá el señor, estuve bastante emocionado y casi que por poco lloro, sí. Ahora, ¿lo he podido ver en el hospital? ¿Ha podido hablar con él por teléfono? No he podido hablar con él por teléfono, he estado hablando con la señora que creo que es su pareja, he hablado con ella en varias ocasiones y ayer creo que le dieron el ok para poder entrar al hospital y estar con él, o sea, quedarse con él en la cama. Le quiero preguntar al profesor Patterson, profesor, ver esta imagen por tantos años tan dramática y cuando uno ve la imagen de estas llantas, no de estos neumáticos amarrados de una forma tan rústica, es una imagen que parece no terminar para un exilio y obviamente también para la gente de la isla, ¿no? Bueno, en realidad es una imagen que tiende a desaparecer en la misma medida que la política migratoria del gobierno cubano ha cambiado, pero siempre va a haber un grupo de personas que no tienen la posibilidad de salir porque no tienen familiares, no tienen las relaciones, o no son académicos, no tienen contratos. Siempre la gente posiblemente de más bajo nivel económico que vamos a verla en esta situación. Pero la situación no es nueva, y no es nueva desde el punto de vista solo de la revolución. No es nueva en la historia de Cuba. ¿Cuál es el antecedente que tenemos nosotros del balsero? El cimarrón. O sea, en la época de la esclavitud, cuando los esclavos estaban en los barracones, la única posibilidad de ganarte la libertad era irse al monte solos, arriesgando la vida, y entonces era como o la libertad en el monte o la muerte, y entonces los perseguían con los perros, los perseguían con los ranchadores, y era una lucha por la libertad o la muerte, no había una opción tercera. Lo único que este cimarrón ha devenido, y entonces en lugar de irse al monte, se va a un lugar donde si llega tiene menos riesgo, y en lugar de perseguirlo los perros, los persiguen los tiburones, ¿no? Pero es la misma imagen, o sea, un régimen que pone a la situación un régimen de esclavitud, y la gente para escapar tiene que salirse de ese orden, y es o la muerte o la libertad a cualquier precio. O sea, es una historia que se repite.
Desafortunadamente, en los últimos 40 años hemos vivido una tragedia en Cuba de que todo el mundo trata de salir a buscar la libertad y la tierra de oportunidades. Y siempre nos dijeron, yo me acuerdo desde que era chiquito, que nos decían, todo va a ser mejor, pero llevamos 40 años en esta misma retrógrada del gobierno, y por eso es que la gente se tira, la gente está desesperada, la gente se tira a buscar tierra. René, yo te quiero preguntar, tú has sido la única persona que ha podido verlo, que ha podido hablar con él, que has traído obviamente estas imágenes exclusivas. ¿Qué viste en los ojos de Alexander cuando estuviste con él en el hospital? Es un hombre bastante fuerte, es un hombre de muchísima fe. Él tenía en su cuello una caridad del cobre, exacto, una medalla que dice que nunca se le cayó, Erika. Incluso cuando fui el primer día le estaban dando su primera terapia física, lo estaban parando, fue muy difícil para él, sus piernas están repletas de llagas. También siente hasta cierto punto una culpabilidad porque él era el líder de ese grupo. Y él siempre le dijo en todo momento en ese viaje, no piensen de comida, no piensen, solamente piensen en la bandera americana, piensen en que vamos a llegar. Entonces ha sido bien difícil para él. Ahora en su mente, él dice que yo quiero salir de aquí y trabajar muy duro para poder enviarle dinero a las esposas y a los hijos de mis amigos que perdí en esta travesía. Él tenía familia en Cuba, su esposa, su familia Él tiene está en Cuba. su familia, él tiene primos y primas aquí, que por cierto los van a ver esta noche a los familiares, y tiene a su esposa en Cuba. Él había llamado a su esposa ese día que fuimos para dejarle saber que había llegado y que estaba vivo, sano y salvo. Así que imagínate esa reacción. Profesor, yo le quiero preguntar algo porque cuando René habla de ese sentimiento de culpa con el que se queda una persona como Alexander, lo he vivido con otras historias que hemos trabajado también de cubanos que inclusive han pagado para traer familiares, esos familiares mueren en alta mar. Psicológicamente, ¿cómo queda una persona, además de todo el trauma que tiene de la forma como salió de la isla, de venir aquí a vivir por el resto de su vida con una escena tan dramática como esa, ¿no? 3 amigos que quedaron en el mar. Yo no soy psicólogo, pero me imagino que si cualquier persona que haya tenido esa experiencia y que haya tenido que enfrentarse a la muerte y que haya tenido la suerte de él vencer y que los demás desaparezcan, el complejo de culpa, indudablemente que aunque tú te sepa que no eres culpable, te adviene. O sea, eso es inevitable, porque es una suerte que, bueno, tú libraste, pero los demás no libraron. A mí lo que más me llama la atención de esta situación de los balseros es que generalmente, yo tengo muchos amigos balseros, ¿quién no tiene amigos balseros aquí? Tengo muchos amigos balseros, pero la mayoría de los balseros que yo conozco no fueron precisamente personas que tomaron una actitud civil o política de enfrentamiento. Muy poco, hay algunos, ¿no? Y entonces, esto no lo hace quedar muy bien el gobierno cubano, por cierto. O sea, el típico balsero es la persona que se arriesga la vida para escapar de Cuba y ser libre, porque considera que eso es más seguro que cívicamente enfrentar al gobierno. Es más peligroso enfrentar al gobierno que arriesgar tu vida en el mar. Lo que quiere decir que el gobierno de Cuba, ellos lo ven peores que a los tiburones. Yo pienso que el gobierno cubano ya es un tigre de papel, pero que todavía hace daño. Pero en la mentalidad del cubano común, el gobierno cubano es más feroz y más criminal y que los propios tiburones a los que tiene que arriesgarse para escapar. Y eso no dice bien del gobierno. Tú dijiste algo que era, sin duda alguna, yo creo, Erika, que era el destino en este hombre llegar el día de su cumpleaños, encontrarse a un bombero Justamente, balsero, René, de eso le quiero preguntar a Rodolfo, porque parte del destino se lo definió usted en el momento en que usted decide contradecir la orden que estaban dando los miembros de la Guardia Costera que no querían traerlo a tierra. Dentro de lo que puede, obviamente, Rodolfo, cuéntenos un poquito cómo surge esa confrontación con ellos. Bueno, en realidad la Guardia Costera Americana siempre tiene un barco un poquito más afuera de las costas en la que ellos le dan primeros auxilios a personas que lo necesiten. Pero el problema es que esta persona necesitaba un poco más de primeros auxilios. Esta persona tenía muchas heridas en los pies, el imbalance de los electrolytes en el cuerpo estaban bien malos. Él necesitaba más de primeros auxilios, él necesitaba antibióticos, él necesitaba llegar a tierra para poderle sacar todo el líquido que tenía dentro de su cuerpo. En esa confrontación estuve con el guardacosta americano hasta que por fin, gracias a Dios,
nos los dejaron ir, entonces yo le tuve que decir, él no puede ir para el barco americano, él tiene que ir para la tierra, él necesita ir para el hospital porque él necesita mucho más que primeros auxilios, él necesita otro tipo de tratamiento médico, hasta que finalmente nos los dieron y nosotros lo pudimos llevar con el barco de fuego de nosotros hacia el Hospital Mercy. Fue un detrás para adelante, como unos, tengo entendido, de 45 minutos. Sí. Usted, dame el guardacosta, no toques ese cuerpo, dámelo al escampavías. Y ellos, no, ese hombre está en esta embarcación, es nuestra responsabilidad. Y en eso estuvieron 45 minutos, hasta que por fin le dijeron a estos señores, ok, llévenlo. Yeah. Rodolfo, cuando él le dice que está de cumpleaños, ¿qué piensa usted decir? Creo que usted le pregunta o él le pregunta en qué día estamos, cuántos días pasaron. Bueno, nos dimos cuenta, como le expliqué ahorita, nos dimos cuenta que era su cumpleaños por la identificación que tenía. Y me acuerdo que conmigo y con los otros compañeros que trabajan conmigo le decimos felicidades. Y ya cuando al final sabemos que nos los vamos a llevar para el hospital, o sea que va a tocar tierras americanas, fue cuando yo le dije, welcome to the United States. Y él se empezó a reír y casi como que se desmaya. ¿Pudo comer él? Creo que ustedes le trataron de dar un sándwich y estaba tan débil. No, nosotros no, desde el punto de vista médico, nosotros no podemos darle nada de comer porque le puede afectar en su cuerpo. Eso lo que le hicimos fue, le empezamos un suero y le dimos otro tipo de cubrirlo para el frío, para la hipotermia. Y ahí fue cuando entonces lo llevamos para el médico. La pareja que lo encontró, Erika, fue la que le lanzó un sándwich y un pomo de agua, pero no podía, estaba demasiado débil. Definitivamente este señor está tocado por los dioses. Definitivamente el día de su cumpleaños él volvió a nacer. Sí. Definitivamente no siempre uno tiene la oportunidad de sentarse frente a un héroe que le salva la vida a un compatriota. Sí, exacto. Y yo tengo esa oportunidad hoy. Pero además de crear una diferencia, porque primero es importante pensar en eso, Rodolfo. Creo que lo bonito de la historia es que una persona como usted, que vivió una historia similar, con una experiencia similar, ha marcado una diferencia en una época también muy bonita, ¿no? Así que lo felicito de corazón, me parece que es un orgullo. Muchas gracias. Un orgullo para la comunidad, no solo cubana, un orgullo para toda la comunidad. Yo creo que eso es uno de los trabajos de nosotros, es ser bombero, ayudar a las personas y la parte sentimental es muy importante en nosotros. Si le tiene la oportunidad de ver lo que le piensa decir. Bueno, si lo viera ahora, le diría que este es un país de muchas oportunidades, que estudie, que eche para adelante. Yo con 41 años me hice bombero y este país me dio la oportunidad de ser lo que yo quería. Quiero felicitarlos, quieres agradecerles a todos. René, muchas gracias porque son muchas gracias. Gracias, Rodolfo, imagínese, ojalá nos veamos en las calles. El nuevo portavoz hispano de los bomberos de Miami. Ojalá. Que todas noticias positivas traiga obviamente buenas noticias para todos, ¿no? Gracias. Y bien, al regresar, Daniel Ortega consigue la reforma que permitiría su reelección indefinida y más adelante también retiran los cargos de acoso sexual que pesaban sobre un pequeñito de 6 años en una escuela de Colorado.